Bien, vamos entonces a darle inicio a nuestra primera clase sobre nuestro curso relacionado con capitalizaciones, corrección monetaria y reconversión monetaria. Tres tópicos relacionados, los cuales serán analizados desde el punto de vista de su marco teórico, conceptual, su marco legal y de los impactos y efectos que puede originarle en las organizaciones, en las empresas como tal. Eso va a ser nuestro fundamento básico para poder trabajar con esto. Vamos a comenzar con una pequeña introducción diciéndole que el problema aquí en Venezuela, básicamente nuestro problema es referente a lo que ocurre con, en primer lugar, dos reconversiones que se han hecho en el país. Estas reconversiones el efecto que han generado es la reducción de los valores de activos y pasivos, por supuesto, y patrimonio. En el caso de los activos, ha generado serios inconvenientes, sobre todo en la propiedad de planta y equipo, donde podemos ver entonces edificaciones, terrenos, vehículos, mobiliarios, etcétera, con cifras muy disminuidas de su presentación cuando se hace la reconversión. Y igual ocurre con el patrimonio, fundamentalmente con el capital aportado, el capital social, con las utilidades no distribuidas, todas las partidas que forman parte de ese patrimonio. Lo que ha sucedido realmente es que la solución era muy sencilla. De haberse apegado a la normativa que regula la materia en normas de información financiera, me refiero a las NIF, los estados financieros deben incluir el efecto de la hiperinflación, en el caso nuestro. Tenemos una primera reconversión que ocurrió en el año 2008, comenzando 2008, enero 2008. Allí se le quitaron a la moneda 3 ceros y la última ocurrió 10 años después, 2018. Es realmente preocupante lo que ocurrió. Y de haber hecho el trabajo, que era presentar los estados financieros en moneda de igual poder adquisitivo, haciendo todo el procedimiento de registrar los asientos respectivos, de llevar esos estados financieros a la asamblea a aprobarla, previo el informe del comisario, las cifras vuelven no exactamente a cómo estaban antes de la reconversión, sí vuelven a valores muy cercanos y en algunos casos superiores, ¿no? Eso es lo que debió hacerse. Y por supuesto separar lo que es el efecto de la reconversión de lo que es el impacto de la inflación. Ese es el procedimiento, sección 31 de la norma para pyme o la famosa y recordada NIC 29 para grandes entidades. Eso es lo que venía ocurriendo. ¿Qué queremos nosotros magnificar o darle importancia? Es que está previsto, está anunciada para los próximos posiblemente 60 días, posiblemente. Inicialmente se habló de 90 días. Una nueva reconversión monetaria. Es decir, se le van a quitar unos ceros a la moneda y de no haber hecho los dos primeros, estamos en serios conflictos, problemas con la información financiera. De tal manera que ahora lo que debemos hacer es tan sencillo. Si no lo hemos hecho, hacerlo, bajo procedimientos que son muy normales. Debes, además, no es un problema matemático, es un problema de registro en la información financiera. Y recordemos que la información financiera precedente, hablemos 2008, eso ocurrió en enero. 2007, que es el año anterior, en los libros quedan iguales. Lo que se reconvierte extra libros son las cifras. A partir de 2008 entró la nueva metodología de reconversión. Llegamos al 2018 igualmente. Eso ocurrió un 20 de agosto del año 2018. Bueno, lo que estaba antes del 20 de agosto debió ser reconvertido extra libro, es decir, la división extra libro, incluyendo los años precedentes para los fines comparativos. Y a partir del 20 en adelante, pues aplica entre vigencia la reconversión monetaria. Que no nos vaya a ocurrir lo mismo en aquellas entidades donde no lo han hecho. Y yo conozco casos, estoy hablando con propiedad al respecto. Es muy sencillo, una división es hacer un acta donde la empresa asume el proceso y donde los estados financieros pues se llevan a ese modelo como tal. Lo que va a ocurrir después es con los valores reconvertidos y con la incorporación de la inflación, lo vamos a tratar en otro punto, no en este momento. ¿Qué sucede en el caso venezolano? Que ahora, bueno, tenemos cifras de
billones, trillones, cuatrillones. La palabra millardo, que fue muy, al principio causó revuelo, causó impacto, ya se ha quedado en el pasado, porque es que ahora hablamos de billones. Y está generando un problema en la mantiza de las calculadoras. Ok, las calculadoras tienen problemas para reconocer las cifras, donde no tenemos problema, pero también se genera un efecto visual que es nada adecuado, es en las computadoras, porque la mantiza va creciendo, ¿no? En el caso de los software, se puede llamar a la casa de software y que amplíe la mantiza. Si usamos un Excel, el Excel automáticamente va haciendo las adecuaciones respectivas. Esto está generando problemas hasta de lectura y interpretación, ¿no? Y si usted no corrige la moneda, tiene el otro problema, porque tiene unas cifras, supóngase, 2019 tiene unas cifras donde había una inflación y luego llegamos a 2020 con una hiperinflación que continuó el mismo efecto, pero que va creciendo. Estamos estamos en 4 dígitos, es decir, cerca de 3000% en nuestra hiperinflación. De no colocar las cifras en igual poder adquisitivo, tenemos problemas de análisis, de lectura e interpretación. Ese es nuestro caso. Y eso está ocurriendo con el patrimonio, ¿no? Tenemos empresas que no han hecho la corrección monetaria y tenemos patrimonios con cifras que son insignificantes comparado con la empresa. Y la razón es muy sencilla. Si quiero vender la empresa en este momento, ese no sería el valor referencial. Así que ese es lo primero que debería hacer, es trabajar con eso. Ese es nuestro caso. Soluciones hay. Sí hay soluciones y vamos a tratar en la medida de lo posible acá en este curso darle primero lectura, análisis, interpretación y colocar en blanco y negro las posibles soluciones. Una de ellas es utilizar la corrección monetaria. ¿Okay? En el caso de la inflación y la reconversión monetaria, eso va unido. Se nos agrega otro componente que en este momento que es la paridad cambiaria, donde hay una dolarización de facto, es decir, no está oficializada a través de la banca. Está un convenio cambiario número 1 modificado en el año 2018, en septiembre de 2018, que le da amplitud al uso de monedas, o sea, la libre convertibilidad. Pero cuando vamos a la banca a abrir una cuenta en divisas, tenemos inconvenientes. Y se han creado, como ustedes saben por allí, pues los bancos se han convertido en custodia, en tomar los recursos, colocarlos bajo un modelo de custodia y se mueven con mucha limitación. Entonces, una vez que la banca le dé entrada a la dolarización, ¿qué significa eso? Abrir cuentas en dólares, pagar en dólares, recibir en dólares y sin quitar el bolívar de lo que es la circulación, esto tendría otro tipo de sentido. Soluciones sí hay y creo que sí podemos nosotros entrar en eso. La base legal de lo que vamos a hablar está primero en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es obvio, porque es la introducción, es el comienzo, el génesis de nuestra normativa en el país. Luego tenemos el Código Orgánico y Tributario, que como su nombre lo indica, es la máxima representación legal en materia de leyes desde el punto de vista tributario. Recuerden que este es un país donde, como muchos, pesa mucho el aspecto tributario más que el financiero. Luego tengo la ley de impuestos, porque el impuesto a la ganancia es un tema que siempre nos preocupa, conjuntamente con el IVA, retenciones, etcétera. Y tenemos también que mirar lo que dice la ley del Banco Central de Venezuela, porque esa ley establece básicamente con el Código de Comercio nuestro signo monetario, que es el bolívar. Hasta ahora el bolívar sigue siendo nuestra moneda de presentación, aunque hay un tema ahora que lo hemos conversado en nuestras clases, es que en la práctica hay una moneda funcional, que es la moneda donde habitualmente la entidad obtiene y gasta sus recursos monetarios. Y es obvio que todo el mundo está pensando en una moneda dura, y esa moneda dura es el dólar. Independientemente de que existan las otras, como por ejemplo el euro, el chain, incluyendo los criptoactivos que también están dentro de eso. Esa base legal es la que tenemos que manejar conjuntamente con la base financiera, no hay otra manera. Hablemos de conceptos. Esto es básico, todo lo que sigue o se aplica tiene un soporte, es lo que llamamos la base conceptual. Y en el caso de la información financiera, que es la que recoge todos los eventos, sucesos y transacciones, la información financiera, llámese contabilidad. Pero contabilidad adecuadamente
aplicada, llevada, de acuerdo con principios, con normas. En el caso venezolano, que ya tenemos un buen número de años en el modelo de adopción de las normas internacionales de información financiera, conocidas como NIF, las NIF. En Venezuela tenemos un modelo de darle entrada que es a través de la BAVNIF, de los boletines de adopción venezolanos de normas de información financiera. Es un modelo que se creó y está funcionando, tiene algunas críticas, pero está funcionando allí como tal. Entonces, la información financiera es lo primero, porque recoge todas las transacciones, todo lo que ocurre, o sea, las decisiones que toma una gerencia, una organización, se traducen en un lenguaje de información financiera, como son sus activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, sus inversiones, su flujo de caja, su cambio en el patrimonio. Cuidado con esta palabra, cambio en el patrimonio, que es lo que estamos ahorita nosotros como tal. También, como base conceptual, tenemos un organismo que se encarga o que aglutina todas las operaciones que tienen que ver con el tema de actos de comercio. Eso se refiere a los registros mercantiles, aunque los mercantiles es la primera instancia, que pudieran haber otras instancias de registro que también hacen este tipo de situaciones, como por ejemplo tener un contrato de arrendamiento, llevarlo pues a una notaría y darle un registro, una entrada. Hay algunas actividades muy pocas, limitadas, que van por el Código Civil, pero fundamentalmente es el Código de Comercio y eso tiene que ver con los registros mercantiles, que todo acto de comercio pasa por ahí, se protocoliza, esa es la palabra clave. Ese organismo es el Servicio Autónomo de Registro y Notaría. Estamos hablando del SAREN, que a través de una resolución que surgió ya en el año 2014, en un 13 de enero del año 2014, la resolución 19, norma, establece los criterios que deben ser aplicados en los actos de comercio, inclusive, incluyendo, oigan bien, cualquier tipo de permiso, de permisología de traslado de menores de un lugar a otro, están dentro de esa resolución 19. Es importantísima su lectura, su análisis, su interpretación, actos de comercio. Luego sigue el sistema financiero y el asegurador. Recordemos que la banca, que funge como intermediario en el recurso monetario, es el organismo que apalanca financieramente, que da los recursos a través de los distintas modalidades de préstamos, de intermediación del recurso, del dinero, pues también solicita información financiera. Y esta es la que normalmente le dice a cualquier cliente que debe aumentar su capital, que el capital es muy bajo, que sus activos son muy cortos en cuanto a cuantía en función a la cantidad que está solicitando. Es decir, la banca hace un análisis de su óptica, de su perspectiva, y tiene que ver con esto que vamos a tocar aquí, pues que es el tema de la capitalización. Igual ocurre con el SUDEBAN. SUDEBAN es la de la banca, o sea, el sistema financiero, la superintendencia de banco, pero también trabaja de manera coordinada con SUDEGEP, la superintendencia de seguros, es el sistema financiero de aseguramiento, que también debe ser tomado en consideración a la hora de hacer cualquier tipo de análisis que estamos. Luego siguen otros organismos reguladores que tienen que ver con esto, como por ejemplo en la Superintendencia Nacional de Cooperativas. Existe un número importante de cooperativas en el país. Existen otro tipo de organizaciones que también están reguladas por estamentos, por protocolos, y esos organismos tenemos que nosotros observarlos. Es el caso, por ejemplo, del Servicio Nacional de Contratistas, que nos hace una serie de pedidos bajo su óptica, que algunos no los compartimos, pero ellos tienen un proceso de captar la información financiera que requieren para establecer los niveles de contratación de las entidades de negocio. Entonces, allí tenemos una base conceptual que debemos estar manejando sin mayores problemas. Hay unas disciplinas, unas profesiones, si queremos llamarlo así, que están involucradas en este proceso. Y hablemos entonces del derecho, la legalidad, pues, que todo lo que vamos a mirar aquí, y lo he venido diciendo, está involucrado el derecho y termina siendo actos más inclinados hacia la parte legal, con ayuda, con apoyo de la parte financiera. O sea, lo financiero y lo legal, cuando hablamos de capitalizaciones, de mover los patrimonios, está involucrado. Entonces, los profesionales del derecho, los abogados, la contaduría pública, profesionales de la contaduría pública,
los de la administración, que también han formado parte de este proceso, la tributación, todo lo que tiene que ver con tributos. Recordemos que este es un país donde la gente observa y le da mayor importancia al tributo, el pago que te deben hacer. Ahora surge que a la parte financiera, pues, parece mentira, pues, pero no nos preocupemos, porque si voy a Colombia también sucede lo mismo. Y voy quizás a otro país, voy a Costa Rica, El Salvador, a cualquier país centroamericano o suramericano, y vemos la importancia que le da el usuario, el cliente, el propietario al tributo, por encima incluso de la parte financiera, que es la que él debería observar, porque le da información para conocer, saber cómo está su negocio. Eso es una tendencia que existe en Latinoamérica. Entonces, hablemos de precisamente la tributación, y hablemos de una figura que ha surgido recientemente con motivo, entre otras, con el impuesto a grandes patrimonios, o con motivo de que las entidades están haciendo transacciones y se busca su valor, su valorización. Y hablamos de entonces los peritajes que tienen, los peritos evaluadores que tienen que ver con valores, sobre todo los valores corrientes. También los profesionales de la finanza, es obvio, hablemos de finanzas, de todo lo que es beneficio económico, flujo de caja, tasas internas de retorno, hablemos de valor actual, valor presente, todo lo que involucra, hablemos de bonificación, instrumentos financieros, que están relacionados con la parte de finanzas. Igualmente los analistas financieros, que deben ser conocedores de esto que estamos hablando, para poder obtener a través de su procedimiento una información que le permita llegar a un análisis. De igual manera, los auditores, tanto internos como externos, deben estar involucrados en este proceso, porque de una u otra manera ellos validan información que se genera a través de capitalizaciones, correcciones monetarias, etcétera, etcétera. Y hay otra figura que no le hemos dado la importancia, pero que está allí en el Código de Comercio y en unas normas interprofesionales. Estamos hablando de los comisarios mercantiles. El comisario mercantil tiene un papel importantísimo en los procesos que tienen que ver con el patrimonio. Todo aquello que mueve, que altera, que modifica, bien sea de manera positiva o negativa, el patrimonio de la empresa, debe ser reconocimiento de los comisarios, porque ellos tienen una función ilimitada de inspección y vigilancia en las transacciones, en las operaciones que realiza la empresa, desde el punto de vista administrativo, gerencial, desde el punto de vista financiero, todo lo que maneja los recursos, desde el punto de vista operacional. Entonces, aquí aparece esta figura. Hacemos un pequeño corte y vamos a un segmento y ya regresamos.